Pensó que la habían dejado plantada, que otro intento de amor se había desmoronado antes incluso de empezar. Pero cuando dos niños de 6 años entraron en la cafetería, con una misión en sus ojos y secretos en sus labios, todo cambió. No debían estar allí. Su padre no tenía ni idea. Y lo que estaban a punto de revelar convertiría una cita fallida en el comienzo de algo que ni ella ni él habían previsto. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Kayla Emerson miró su teléfono por séptima vez en 3 minutos. Eran las 6:47. Llevaba 17 minutos de retraso. Estaba sentada sola en la mesa de la esquina de la cafetería Maple Avenue, con los dedos envueltos alrededor de una taza de cerámica de té de manzanilla que hacía tiempo que se había enfriado. El calor otoñal que normalmente hacía que este lugar resultara acogedor, ahora le parecía sofocante. A su alrededor, las parejas se inclinaban para susurrar conversaciones, y sus risas interrumpían el suave jazz que sonaba de fondo. Ella era la única persona sentada sola. Kayla se dijo a sí misma que le daría 5 minutos más. 5 minutos más. Y luego le enviaría un mensaje a Diane, su colega, que había organizado todo esto, y le diría que las citas a ciegas no eran lo suyo, que después de 2 años centrada exclusivamente en su consulta veterinaria, quizá no estaba preparada. Quizá había hecho bien en mantener sus defensas. Solo una cita para tomar un café, había insistido Diane 3 días antes, acorralando a Kayla en la sala de descanso de la clínica. Se llama Matthew Caldwell, tiene 34 años, es ingeniero arquitectónico y, Kayla, es maravilloso. Confía en mí. Pero confiar era difícil, y sentada allí, mirando la puerta, sintiendo cómo se apoderaba de ella esa familiar punzada de decepción, confiar le parecía imposible. A las 6:51 p.m. sonó la campana de la puerta. Kayla levantó la vista, con una esperanza que brotó a pesar suyo. Pero no era un hombre de unos 30 años. No era Matthew Caldwell. Eran dos niñas idénticas. No podían tener más de 6 años, con el pelo castaño rizado que rebotaba al moverse y unos ojos verdes brillantes que escudriñaban la cafetería con una determinación sorprendente. Llevaban chaquetas rojas a juego sobre lo que parecían uniformes escolares. Sus pequeñas manos se entrelazaron mientras observaban la sala. Y entonces esos ojos se posaron en Kayla. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las niñas marcharon directamente hacia su mesa con la confianza de pequeños soldados en una misión. La más alta, quizás por medio centímetro, se detuvo directamente frente a Kayla, inclinó la cabeza y preguntó con total seriedad, ¿Eres la señorita Kayla? Kayla parpadeó. Sí, soy yo. ¿Y tú eres? Soy Daisy, anunció la niña, y luego señaló a su hermana. Esta es Hazel, nuestro papá. Siento que llegue tarde. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Eran las hijas de Matthew. Tenían que serlo. Pero Daisy no había mencionado nada de hijos, ni de gemelas, ni de que él tuviera que quedarse en el trabajo, añadió Hazel en voz baja, con un tono más suave que el de su hermana. Debido a una emergencia, Daisy tapó rápidamente la boca de su hermana con la mano. Hazel. La confusión de Kayla debía de estar escrita en su rostro, porque Daisy suspiró, un suspiro viejo y cansado que parecía demasiado maduro para una niña de 6 años, y sacó la silla frente a Kayla. Se sentó y tiró de su hermana para que se sentara a su lado. Está bien, dijo Daisy, cruzando las manos sobre la mesa como si fuera a dirigir una reunión de negocios. Debemos decir la verdad. ¿La verdad? Repitió Kayla. Papá no sabe que estamos aquí, susurró Hazel, con una mirada de culpa en su pequeño rostro. Kayla abrió mucho los ojos. No lo sabe. Espera, ¿qué? Pero lamenta llegar tarde, insistió Daisy. Lo sabemos porque lo oímos hablar por teléfono anoche. Kayla se inclinó hacia adelante, atraída a pesar suyo. ¿Anoche? Hazel asintió con la cabeza, haciendo rebotar sus rizos. Se suponía que debíamos estar dormidas, pero lo oímos en el pasillo. Alguien llamó por un gran problema en el nuevo edificio de la biblioteca. Algo sobre los cimientos. No paraba de decir que no podía creer que esto estuviera pasando esta noche.
Dijo que tenía algo muy importante a las 6:30 en la cafetería de Maple Avenue. ¿Y vosotras dos dedujisteis que era aquí? Preguntó Kayla con una sonrisa en los labios a pesar de lo absurdo de la situación. Somos muy inteligentes, dijo Daisy con naturalidad. Recordábamos el nombre porque papá lo había escrito en el calendario de la cocina. Lo había marcado 3 veces con un círculo y había dibujado una carita sonriente. Algo cálido se agitó en el pecho de Kayla. Una carita sonriente. Estaba muy emocionado, continuó Hazel, bajando la voz hasta casi un susurro. Ayer planchó su camisa. Papá nunca plancha. Kayla no pudo evitar reírse, con una risa suave y sincera. Esas dos niñas sentadas frente a ella, con sus caras serias y su conspiración, acababan de convertir su decepcionante velada en algo diferente, algo inesperado. Así que, cuando le oímos decir que quizá llegaría tarde por culpa del trabajo, hicimos un plan, explicó Daisy. Le pedimos a la señora Ferguson, nuestra niñera, que nos trajera aquí. Le dijimos que era muy, muy importante. Kayla miró por la ventana. Efectivamente, había una anciana sentada en un sedán aparcado en la acera observando a las niñas con una mezcla de desconcierto y paciencia. Cuando cruzó la mirada con Kayla, le hizo un gesto con la mano. La engañamos, admitió Hazel sonrojándose. Puede que hayamos llorado un poco. Lloramos estratégicamente, corrigió Daisy con firmeza. Era necesario. Caleb apretó los labios para no reírse abiertamente. Estas chicas eran completamente diferentes. Entonces, ¿les gustaría sentarse conmigo un rato? ¿Quizás tomar un chocolate caliente? Sus caras se iluminaron como en la mañana de Navidad. Daisy saltó de su silla y corrió hacia la ventana, gesticulando frenéticamente a la señora Ferguson, quien suspiró pero asintió con una sonrisa resignada. Cuando las chicas volvieron a sentarse, Kayla llamó la atención del barista y pidió 2 chocolates calientes con nata extra. Mientras esperaban, observó a Daisy y Hazel con más atención. Bajo su confianza y determinación había algo más, un peso, una tristeza que los niños de su edad no deberían llevar. Entonces, Kayla dijo con delicadeza, «Háblenme de su papá. ¿Tiene muchas citas?» La pregunta quedó flotando en el aire por un momento. Las gemelas intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio, y luego Daisy negó lentamente con la cabeza. «Nunca», dijo en voz baja. «Tú eres el primero desde que mamá se fue al cielo». El ruido de la cafetería, el silbido de la máquina de café expreso, la charla de los demás clientes, el tintineo de las tazas, todo parecía desvanecerse en el fondo. Caleb sintió que se le encogía el corazón y se le cortaba un poco la respiración. ¿Cuándo ocurrió eso?, preguntó con voz suave. Hace 2 años, respondió Hazel, jugueteando con el borde de su chaqueta con sus pequeñas manos. Justo después de empezar el preescolar, se puso muy enferma muy rápido. El médico dijo que era algo relacionado con su cerebro. Un aneurisma. La palabra apareció en la mente de Kayla, clínica y fría, pero no la dijo en voz alta. En su lugar, se inclinó sobre la mesa y apretó suavemente la mano de Hazel. «Lo siento mucho», susurró Kayla. «Papá nos cuidó a todas él solo», dijo Daisy, y ahora había un orgullo feroz en su voz. Aprendió a trenzar el pelo con videos de YouTube. ¿Videos de YouTube?, preguntó Kayla, encantada. Los vio todas las noches durante una semana, dijo Hazel, con una pequeña sonrisa que se abría paso entre su tristeza. Al principio se le equivocaba mucho. Mis trenzas quedaban todas abultadas. Pero siguió intentándolo, añadió Daisy. Ahora es muy bueno. Llegaron los chocolates calientes, coronados con montañas de nata montada que amenazaban con desbordarse por los bordes. Las niñas levantaron con cuidado sus tazas, intentando beber sin mancharse la nariz de nata. Fallaron estrepitosamente, y pronto ambas tenían bigotes blancos que las hacían parecer pequeños ancianos serios. Kayla se rió y el sonido sonó agradable, genuino y ligero. «También hace los mejores sándwiches de queso a la parrilla», dijo Hazel, lamiéndose la nata montada del labio superior. «Con 3 tipos de queso, y nos canta todas las noches las canciones favoritas de mamá. Su voz no es tan bonita como la de ella, pero no se lo decimos». Kayla sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Imaginó a este hombre al que nunca había conocido, este Matthew Caldwell, quedándose despierto hasta tarde, viendo tutoriales de trenzado, decidido a dar a sus hijas algo parecido a la normalidad, aprendiendo a lidiar con el dolor sin dejar de estar presente para dos niñas pequeñas que necesitaban que él lo fuera todo para ellas. Papá estaba muy nervioso por esta noche, confesó Hazel en tono conspirador. Se probó 4 camisas diferentes. ¿4? Preguntó Kayla encantada, y ensayó lo que iba a decir delante del espejo. Se suponía que no debíamos mirar, pero echamos un vistazo a través de la puerta de su dormitorio. ¿Qué ensayó decir? Daisy se enderezó y bajó la voz para intentar imitar a su padre. Hola, soy Matthew, encantado de conocerte. Sacudió la cabeza de forma exagerada. Hola, Kayla, soy eso. O mejor dicho, Kayla. Hola, soy Matthew Caldwell. Al final, dijo una palabrota, susurró Hazel, abriendo mucho los ojos, y decidió ser él mismo. Kayla se rió de verdad, y sintió como si algo dentro de su pecho se aflojara, se abriera. Tenía muchas ganas de estar aquí, dijo Daisy, volviendo a adoptar un tono serio. Papá nunca incumple sus promesas. Por eso sabíamos que lo del trabajo debía de ser muy importante. Diseña edificios para mantener a la gente a salvo. Hazel explicó que, si algo falla en los cimientos, todo el edificio puede derrumbarse. Siempre dice que la seguridad es su respuesta. No, espera, su responsabilidad. La seguridad es su responsabilidad. Kayla empezaba a comprenderlo. Estas dos niñas sentadas frente a ella no eran solo unas adorables conspiradoras, eran protectoras. Cuidaban de su padre de la misma manera que él había cuidado de ellas. Debéis estar muy orgullosas de él, dijo Kayla en voz baja. Ambas niñas asintieron al unísono. Es el mejor papá, dijeron juntas, con sus voces entremezcladas. Entonces la expresión de Hazel cambió y se volvió sombría. Pero a veces está triste, admitió, bajando la voz hasta casi un susurro. Mira la foto de mamá cuando cree que estamos dormidas. Lo vemos de pie en el pasillo, mirándola fijamente. A Kayla se le hizo un nudo en la garganta. Por eso nos alegramos cuando la tía Diane dijo que había encontrado a alguien agradable para él, explicó Daisy. Queremos que sonría más, como antes. La tía Diane. Las piezas encajaron. Diane era la cuñada de Matthew. Por eso había insistido tanto en esa cita. Lo vimos esta mañana, dijo Hazel, y ahora había un atisbo de alegría en su voz. Papá tarareaba mientras preparaba el desayuno. Papá solo tararea cuando está muy feliz. Daisy añadió, hizo unas tortitas especiales con forma de mariposas. Solo porque era un buen día, dijo. El teléfono de Kayla vibró sobre la mesa. Ella miró la pantalla. Diane, ¿sabes algo de Matthew? No contesta al teléfono. Kayla volvió a mirar a las gemelas. Chicas, vuestro padre no sabe que estáis aquí. Probablemente su teléfono esté en su camioneta, dijo Daisy. Siempre se lo olvida cuando está mirando planos. Pero probablemente ya casi haya terminado, dijo Hazel con esperanza. Le dijo a alguien por teléfono que solo necesitaba 2 horas para revisar todo. Kayla miró la hora. Eran las 7:25 p.m. Si Matthew había llegado a la obra alrededor de las 5:30, es posible que estuviera terminando pronto. A Kayla se le ocurrió una idea, descabellada, impulsiva y quizás un poco loca. Pero al mirar a estas dos valientes niñas que habían orquestado toda esta intervención, que querían tanto a su padre que no podían soportar verlo perder esta oportunidad de ser feliz, no pudo evitar sonreír. Tengo una idea, dijo Kayla, inclinándose hacia adelante. ¿Y si le llevamos la cena a tu papá? Si ha estado trabajando duro, probablemente tenga hambre. La transformación fue instantánea. Las caras de Daisy y Hazel se iluminaron como si les hubieran dicho que la Navidad llegaba antes de tiempo. ¿De verdad? Exclamaron al unísono. ¿De verdad? Confirmó Kayla. ¿Cuál es su comida favorita? La comida china, exclamó Daisy, saltando en su asiento. Del Golden Palace, en la Tercera Avenida, le encanta su pollo a la naranja, pero siempre pide también cerdo agridulce y arroz frito, mucho arroz frito y rollitos de primavera, los crujientes. Kayla sacó su teléfono y buscó rápidamente el restaurante.
Entonces pidamos todo eso y quizá algo más para las otras personas que trabajan con él. Mientras Kayla hacía el pedido, las niñas seguían hablando, con las palabras saliendo a borbotones de sus bocas debido a su emoción. Le contaron cómo su padre había aprendido a coser solo para arreglar sus peluches favoritos, cómo nunca se perdía una obra de teatro del colegio o una reunión de padres y profesores, aunque eso significara salir temprano. Cómo les había construido una casa en un árbol el verano anterior, un proyecto que le había llevado 3 meses de fines de semana. La casa del árbol tiene una contraseña secreta, susurró Hazel, inclinándose hacia ella. Es Los Ángeles de Mamá, porque así es como ella nos llamaba. Papá dice que tenemos sus ojos, dijo Daisy en voz baja, y su sonrisa. Era profesora de música, explicó Hazel. Enseñaba a los niños pequeños a amar el canto, por eso papá nos canta todas las noches. Está tratando de mantener viva su música. Kayla tuvo que contener las lágrimas. Había venido a esta cafetería esperando una simple cita a ciegas. Quizás una hora incómoda de charla trivial, quizás un adiós cortés. En cambio, estaba sentada con dos niñas extraordinarias que le estaban enseñando sobre el amor, sobre la resiliencia, sobre seguir adelante incluso cuando la vida te rompe el corazón. 20 minutos más tarde, estaban en el sedán de la señora Ferguson, con bolsas de comida china aromática apiladas en sus regazos, dirigiéndose hacia la obra. La anciana niñera había sido informada del plan y parecía dividida entre la admiración por la romántica intriga de la niña y la preocupación por la reacción de Matthew. La obra se alzaba ante ellas, una estructura esquelética que se convertiría en la nueva biblioteca pública, iluminada por focos temporales que proyectaban largas sombras dramáticas sobre el terreno. Parecía el escenario de una película. Todo ángulos, luz y posibilidades. Encontraron a Matthew en una oficina temporal, enrollando planos mientras hablaba con otros dos trabajadores. Incluso desde fuera, Kayla podía ver el agotamiento en su postura, la tensión en sus hombros. Llevaba las mangas remangadas hasta los codos. Tenía el pelo revuelto y lo que parecían manchas de suciedad en su camisa azul abotonada. Estaba claramente terminando, guardando papeles en carpetas con la eficiencia concentrada de alguien que acaba de resolver un problema crítico. Daisy llamó a la puerta de la oficina. 3 golpes rápidos y seguros. Matthew levantó la vista. Sus ojos se posaron primero en sus hijas, y su expresión pasó de la confusión a la sorpresa y al horror en cuestión de 2 segundos. Luego, su mirada se desplazó a Kayla, que estaba detrás de ellas, y se quedó completamente paralizado. Daisy, Hazel, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo habéis...? Se detuvo a mitad de la frase, con la mirada fija en Kayla. «Eres Kayla», dijo, y no era una pregunta. «Estás aquí con mis hijas». «¡Sorpresa, gusonades!», anunció Daisy, levantando los brazos triunfalmente. «Hemos traído la cena». «No queríamos que la señorita Kayla pensara que se había olvidado de ella», añadió Hazel, con voz sincera y dulce. Los compañeros de trabajo de Matthew, 2 hombres de unos 40 años, con cascos y sonrisas cómplices, rápidamente cogieron algunas de las bolsas de comida para llevar. «Nos llevaremos esto y comeremos fuera», dijo uno de ellos, guiñándole un ojo a Matthew. «Buena suerte, jefe». Desaparecieron, dejando a Matthew solo con Kayla y las gemelas en la pequeña caravana. Durante un momento, nadie habló. Matthew se limitó a mirar, con la boca ligeramente abierta, tratando claramente de procesar cómo sus 2 hijas de 6 años habían localizado de alguna manera a su cita a ciegas y la habían traído a una obra. «La señora Ferguson nos trajo», dijo Daisy, intuyendo la siguiente pregunta de su padre. «Se lo pedimos muy amablemente». «Te oímos anoche por teléfono», confesó Hazel, con voz suave. «Sobre la emergencia». «Y vimos lo emocionado que estabas por esta noche», continuó Daisy. «Dibujaste una carita sonriente en el calendario». Matthew se sonrojó. «¿Lo visteis?» «Lo vemos todo», dijo Daisy. «¿En serio?» Matthew se pasó la mano por el pelo, ya despeinado, y Kayla observó el gesto, fijándose en cómo le temblaban ligeramente los dedos, en cómo sus ojos no dejaban de mirar alternativamente a ella y a sus hijas,
como si no pudiera creer que todo aquello fuera real. Lo siento muchísimo, dijo, mirando finalmente directamente a Kayla. Su voz era áspera, sincera. Esto no es decir, estaba terminando. Pensé que podría arreglarlo. Llegar un poco tarde, quizá enviarte un mensaje. No tenía ni idea de que iban a rescatar tu cita, dijo Kayla, con una sonrisa en los labios. No la rescatamos, protestó Daisy indignada. Lo atrapamos. La cita se estaba escapando, explicó Hazel con la mayor seriedad. A pesar de su evidente vergüenza, Matthew se rió. Una risa auténtica y genuina que transformó todo su rostro. El cansancio se desvaneció, sustituido por algo más cálido y ligero. Kayla lo vio. El hombre que describían sus hijas. El que hacía tortitas con forma de mariposa. Aprendía a trenzar el pelo y cantaba canciones de cuna, incluso cuando se le quedó. Quiero decir, no es una cafetería y hay serrín por todas partes, pero me encantaría. Kayla lo interrumpió y lo decía en serio. Despejaron un espacio en el escritorio, apartando planos y portapapeles. Matthew encontró unos manteles de papel en un armario de suministros y se disculpó por la falta de vajilla adecuada. Mientras repartían la comida china, las niñas charlaban animadamente, contándole a su padre su aventura, mientras él lanzaba miradas de disculpa a Kayla, que poco a poco se transformaban en algo más. Gratitud, asombro, esperanza tentativa. ¿De verdad ensayaste 4 veces tu presentación? Kayla bromeó mientras se servía arroz frito en el plato. Matthew gimió y se cubrió la cara con una mano. ¿Le has contado eso? La camisa azul era la mejor, señaló Hazel con seriedad, estudiando a su padre. Es la que tú elegiste. Kayla miró la camisa, ahora arrugada por las horas de trabajo, pero aún claramente elegida con cuidado. Es una buena elección, dijo en voz baja. Matthew la miró a los ojos y la mirada que se cruzaron hizo que a Kayla se le cortara la respiración. Fue breve, apenas un segundo, pero estaba ahí. Reconocimiento, atracción, posibilidad. «Papá», dijo Hazel de repente, rompiendo el momento. «¿Vas a pedirle otra cita a la señorita Kayla? Esta vez una de verdad». «¿Llegaste a tiempo?», añadió Daisy servicial. Matthew casi se atraganta con su rollito de primavera. «Chicas, me gustan las tortitas», dijo Kayla con naturalidad, con los ojos brillantes. «He oído que alguien las hace con formas divertidas». Las gemelas jadeaban en perfecta sincronía, encantadas. «Sí, papá, invítala a las tortitas del sábado». Matthew miró a Kayla y había algo crudo y esperanzador en su expresión que le hizo saltar el corazón. «¿Te gustaría venir a las tortitas del sábado por la mañana?», preguntó. «Te prometo que esta vez estaré allí, sin emergencias en la fundación, sin desapariciones». «A las 8, Oilo», sugirió Kayla. «A las 8, Oilo, e incluso me pondré la camisa azul». «Quedamos así», dijo Kayla. A espaldas de Matthew, Daisy y Hazel se dieron un choque de manos con alegría apenas contenida. «Misión cumplida», le susurró Daisy a su hermana, pero no lo suficientemente bajo. «He oído a la pequeña conspiradora», dijo Matthew, acercándose para revolverle el pelo con cariño. Llegó el sábado por la mañana con la dorada luz otoñal entrando por las ventanas de la cocina de la casa de Matthew Caldwell. Kayla se paró en el porche delantero exactamente a las 7:58 m. De repente se sintió nerviosa, de una forma que no había sentido en la obra. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió de golpe. «Has venido, has venido, has venido». Daisy y Hazel gritaron al unísono, todavía con sus pijamas a juego. Agarraron las manos de Kayla y la empujaron hacia adentro con una fuerza sorprendente para unas humanitas tan pequeñas. «Llevamos esperando desde las 7, confesó Hazel sin aliento. «Papá dijo que no podíamos despertarte llamándote, pero queríamos hacerlo». La casa olía a mantequilla, vainilla y café, cálida, acogedora y llena de vida. Los dibujos de los niños cubrían la nevera. Una cesta con ropa limpia estaba sobre el sofá, medio doblada. Las mochilas del colegio colgaban de unos ganchos junto a la puerta. Y allí, en la cocina, estaba Matthew.
Llevaba la camisa azul, recién planchada esta vez, y vaqueros. Tenía una mancha de flor en la mejilla izquierda. Cuando vio a Kayla, sonrió, y no se parecía en nada al hombre agotado y estresado de la obra. Este Matthew era más alegre, más brillante, más el mismo. «Lo has conseguido», dijo, y había alivio en su voz. «Lo he conseguido», confirmó Kayla. «Y tengo mucha curiosidad por probar esos famosos panqueques de mariposa». «Son las mejores», le aseguró Hazel con solemnidad. «A veces papá se le equivoca y hace grumos, pero también nos las comemos». La mañana transcurrió como un sueño. Fácil, natural y perfecta. Matthew daba la vuelta a las tortitas mientras las niñas le enseñaban a Kayla sus proyectos de arte del colegio. Comieron en la mesa de la cocina, con los deditos cubiertos de sirope pegajoso y las risas llenando los espacios entre las conversaciones. Kayla observaba a Matthew con sus hijas, la forma en que le limpiaba la cara a Hazel sin que ella se lo pidiera, cómo cortaba los panqueques de Daisy en trozos más pequeños, aunque ella insistía en que podía hacerlo sola, la dulzura de su mirada cuando las miraba. Después del desayuno, Hazel apareció al lado de Kayla con un cepillo para el pelo y una expresión esperanzada. «Las trenzas de papá están bien, pero ¿podrías intentarlo tú?» El corazón de Kayla se derritió. «Me encantaría». Se sentó en el sofá con Hazel entre sus rodillas y le cepilló suavemente los rizos a la niña. Al otro lado de la habitación, Matthew estaba de pie junto al fregadero de la cocina lavando los platos, pero Kayla podía sentir que la observaba. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos, algo tierno y significativo. Él la había dejado entrar en el mundo de su hija. Ese momento, ese simple gesto de trenzar el pelo de una niña, significaba algo. «Tus trenzas son bonitas», dijo Hazel en voz baja cuando terminó. «No tan bonitas como las de papá», dijo Kayla con lealtad. «Quizás igual de bonitas», admitió Hazel con una sonrisa tímida. Entonces apareció Daisy, saltando sobre sus puntas. «¿Podemos enseñarle a la señorita Kayla la casa del árbol?» Matthew miró a Kayla, con una pregunta en los ojos. «Si queréis verla, os aviso. Solo es una casa del árbol. Las niñas la describen como si fuera un castillo». «Es un castillo», insistió Daisy indignada. Afuera, el aire otoñal era fresco y perfecto. La casa del árbol estaba en un gran roble del patio trasero, de madera desgastada, con una escalera de cuerda y una pequeña ventana. Matthew la había construido claramente con sus propias manos. No era elegante ni profesional, pero era resistente y querida. «Tienes que saber la contraseña», le susurró Hazel a Kayla al pie del árbol. Kayla se agachó hasta la altura de la niña. «¿Cuál es la contraseña?» Las gemelas se miraron, manteniendo una conversación silenciosa entre ellas. Entonces Hazel se inclinó y le susurró: «Los ángeles de mamá. Los ángeles de mamá». Kayla repitió en voz baja, sintiendo el peso de que le confiaran algo tan sagrado. Las niñas sonrieron y treparon por la escalera de cuerda. Kayla la siguió con Matthew trepando detrás de ella. Por dentro, la casa del árbol era pequeña pero acogedora. Había cojines en el suelo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, en su mayoría mariposas y arcoíris. Y en una esquina, cuidadosamente colocada, había una pequeña foto enmarcada de una hermosa mujer con ojos verdes y cabello castaño rizado. «Esa es mamá», dijo Daisy simplemente. A Kayla se le hizo un nudo en la garganta. Era preciosa. Papá construyó esto el verano después de que ella muriera. Trabajó en ello todos los fines de semana. A veces le ayudábamos, pero la mayoría de las veces solo mirábamos. Matthew hablaba en voz baja. Necesitaba construir algo, algo que durara, algo que pudieran tener y que fuera permanente. Más tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Matthew y Kayla se sentaron en los escalones del porche trasero, calentándose las manos con tazas de café. «Hace mucho tiempo que no hago esto», dijo Matthew en voz baja. «Dejar entrar a alguien. Es aterrador, lo sé». «Lo sé», dijo Kayla. «Pasé 2 años evitándolo, diciéndome a mí misma que mi trabajo era suficiente. ¿Qué cambió?» 2 niñas de 6 años muy decididas entraron en una cafetería. Dijo Kayla con una suave risa.
No me dieron mucha opción. Matthew sonrió, pero su sonrisa se desvaneció y se volvió más seria. Kayla, tengo que ser sincero contigo. Tengo complicaciones. Dos, para ser exactos. Son todo mi mundo y cualquiera que forme parte de mi vida tiene que entenderlo. No querría que fuera de otra manera, dijo Kayla con sencillez. Se giró para mirarlo de frente. Matthew, tus hijas no me han asustado. Son la razón por la que estoy aquí. Son increíbles. Y la forma en que las quieres, su voz se quebró. La forma en que estás ahí para ellas todos los días, incluso cuando es difícil, es lo más atractivo que he visto nunca. Los ojos de Matthew brillaron. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, admitió con voz ronca. No creía que pudiera volver a sentirlo. Y da miedo porque la última vez que quise tanto a alguien, él se detuvo y tragó saliva. La perdí. Kayla se acercó y le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron de forma natural, perfecta. Yo también tengo miedo, susurró. Pero creo que tener miedo significa que es importante. Significa que es real. Sí, dijo Matthew en voz baja. Así es. Desde el jardín, Daisy gritó. Papá, señorita Kayla, vengan a ver la mariposa que encontramos. Matthew apretó la mano de Kayla una vez antes de levantarse. Vamos, dijo, tirando de ella para que se levantara. Al parecer, hay una mariposa que necesita atención inmediata. 3 meses pasaron como las páginas de un cuento, cada uno de ellos lleno de momentos que construyeron una vida juntos. Kayla se sentó entre el público en la obra de teatro de Daisy y Hazel, animando más fuerte que nadie cuando aparecieron en el escenario como flores cantantes. La mano de Matthew encontró la de ella en el oscuro auditorio y le susurró, «Gracias por estar aquí». Ella empezó a llevarle café a sus obras, aprendió la diferencia entre planos y dibujos de elevación, conoció a sus compañeros de trabajo que se burlaban sin piedad de él por la guapa veterinaria de la cita a ciegas. En octubre, los cuatro fueron a un huerto de calabazas. Las niñas insistieron en elegir calabazas que hicieran juego, y de alguna manera convencieron a Kayla y Matthew para que llevaran dos enormes que tenían la misma forma. «Papá, ¿no lo ves?» Llegó Halloween. Kayla ayudó con los disfraces, alas de mariposa, hechas con perchas de alambre y papel de seda. Las niñas revoloteaban por la casa y Matthew miraba a Kayla con tal ternura que a ella se le cortó la respiración. A su madre le habría encantado esto, dijo en voz baja mientras las niñas recogían sus bolsas de caramelos. Te habría querido. En una tranquila tarde de martes de noviembre, después de acostar a las niñas, Matthew y Kayla se sentaron en el sofá a ver una película a la que ninguno de los dos prestaba realmente atención. Daisy y Hazel se habían quedado dormidas entre ellos, con sus pequeños cuerpos cálidos y pesados por el sueño. Matthew se inclinó sobre las niñas dormidas, su mano encontró la de Kayla. Entrelazaron sus dedos y algo se instaló en el pecho de Kayla. Una sensación de certeza, de hogar, de pertenencia. Su primer beso tuvo lugar en una nevada tarde de diciembre. Las niñas dormían arriba y Kayla se preparaba para marcharse. Matthew la acompañó hasta la puerta y se quedaron allí, en la entrada, con la luz del porche proyectando suaves sombras. «No quiero que te vayas», dijo en voz baja. «Yo tampoco quiero irme», admitió Kayla. Matthew levantó la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su mano se demoró en su mejilla. «¿Puedo?» Ella lo besó antes de que pudiera terminar la pregunta. Al principio fue un beso suave, vacilante, tentativo. Luego, las manos de él se deslizaron hasta su cintura y las de ella se enredaron alrededor de su cuello, y el beso se convirtió en algo seguro, cierto e inevitable. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Matthew apoyó su frente contra la de ella. «Me estoy enamorando de ti», le susurró. «Yo ya lo estoy», le respondió Kayla en un susurro. Arriba, ninguno de los dos sabía que dos niñas pequeñas los espiaban a través de la barandilla, observándolos con amplias sonrisas y las manos entrelazadas. «Papá vuelve a estar feliz», le susurró Hazel a su hermana. «Lo hemos hecho bien», confirmó Daisy con satisfacción. 6 meses después de que dos niñas entraran en una cafetería con una misión, Matthew Caldwell se encontraba en la puerta de esa misma cafetería
con una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo y el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Las niñas estaban con la señora Ferguson, supuestamente cenando y viendo una película, pero en realidad esperando junto al teléfono el mensaje que les diría que fueran. Matthew les había contado su plan 3 días antes. Daisy había llorado. Hazel lo había abrazado tan fuerte que no podía respirar. Ambas habían insistido en ayudarlo a elegir el anillo, arrastrándolo a 3 joyerías diferentes hasta que encontraron uno que brillaba como los ojos de mamá. Ahora estaba sentado en la mesa de la esquina, la misma mesa en la que Kayla se había sentado sola hacía 6 meses, y esperaba. Cuando Kayla entró por la puerta, parecía confundida. Matthew, creía que habíamos quedado en el restaurante de la quinta. Ven, siéntate, le dijo, señalando la silla frente a él. Ella se sentó, con el ceño fruncido. ¿Va todo bien? Todo va perfecto, dijo Matthew, con las manos temblorosas. Quería traerte aquí, al lugar donde todo empezó. La expresión de Kayla se suavizó, comprensiva, comprendiendo. Hace 6 meses, continuó Matthew, debía encontrarme contigo aquí a las 6:30. Llegué 17 minutos tarde. Pensé que lo había arruinado todo antes incluso de empezar. Matthew. Pero 2 niñas pequeñas tenían otros planes. Entraron por esa puerta con determinación en sus ojos y nata montada en la nariz, y cambiaron mi vida. Los ojos de Kayla ya brillaban. Me devolvieron a la vida, dijo Matthew con la voz quebrada. Pero tú, Kayla, me diste permiso para volver a vivir, para volver a tener esperanza, para creer que amar a alguien nuevo no significaba traicionar el amor que había perdido. Sacó la caja de terciopelo y Kayla se llevó la mano a la boca. Entraste en nuestras vidas cuando más te necesitábamos, dijo Matthew, abriendo la caja para mostrar un anillo sencillo y elegante. Amabas a mis hijas como si fueran tuyas. Devolviste la luz a nuestra casa. Hiciste que las tortitas con forma de mariposa supieran mejor. Tú se detuvo, abrumado. Eres mi segunda oportunidad y no quiero desperdiciar ni un segundo más. Kayla Emerson, ¿quieres casarte conmigo? Por un momento, Kayla no pudo hablar. Las lágrimas le corrían por la cara mientras asentía frenéticamente. Sí, 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 1000 veces sí. Matthew le deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, como todo lo demás entre ellos. Y entonces sonó la campana de la puerta. Lo sabíamos. Daisy y Hazel irrumpieron por la entrada como pequeños tornados, con la señora Ferguson siguiéndolas con una sonrisa resignada pero feliz. Las niñas se abalanzaron sobre Kayla y Matthew en una maraña de brazos, lágrimas y risas. Sabíamos que dirías que sí, chilló Daisy. Nosotras elegimos el anillo, anunció Hazel con orgullo. ¿Te gusta? Kayla se rió entre lágrimas y abrazó a las 2 niñas. Me encanta, las quiero mucho a las 2. Nosotras también te queremos, dijeron al unísono. Matthew las abrazó a las 3, y en ese momento, en la misma cafetería donde todo había comenzado, se convirtieron en lo que siempre habían estado destinadas a ser, una familia. Un año después, en un perfecto sábado de otoño, Kayla se presentó con un sencillo vestido blanco ante 30 personas que las querían. La ceremonia fue pequeña e íntima, y se celebró en el mismo jardín trasero donde se encontraba la casa del árbol. Daisy y Hazel fueron las primeras en recorrer el pasillo, con vestidos de mariposas que brillaban bajo la luz del sol. Llevaban una sola rosa blanca entre las dos, que colocaron con cuidado en una silla vacía en la primera fila, una silla para la madre que no podía estar allí, pero cuyo amor había moldeado a las hijas, que ahora llamarían a Kayla familia. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Kayla se mantuvo firme, a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Vine a una cafetería en busca de una cita. En su lugar, encontré a 2 pequeñas casamenteras. Me rescataron tanto como tú me rescataste a mí. Me enseñaron que el amor no siempre llega a tiempo. A veces llega 17 minutos tarde, traído por 2 valientes niñas que se negaron a dejar escapar la felicidad de su papá. Se volvió hacia Daisy y Hazel, que estaban a su lado con sus vestidos de mariposas. Gracias por elegirme, susurró. Gracias por dejarme amarte. Los votos de Matthew fueron sencillos.
Me diste permiso para volver a amar, dijo con voz cargada de emoción. Me enseñaste que honrar el pasado no significa sacrificar el futuro. Te amo, Kayla, para siempre. Cuando se besaron, Daisy y Hazel vitorearon más fuerte que nadie. En la recepción, mientras el sol se ponía dorado sobre el jardín, Kayla se encontró sola por un momento cerca de la casa del árbol. Miró hacia arriba, a la estructura que Matthew había construido con dolor y determinación, y susurró al viento: Gracias por criar almas tan hermosas, por enseñarles a ser valientes, por amarlas tan bien que supieran reconocer el amor cuando lo vieran. Yo cuidaré de ellas, lo prometo. Sintió los brazos de Matthew rodeándola por detrás. Te habría querido, le murmuró al oído. Eso espero, respondió Kayla. Lo sé. Se quedaron allí juntos, observando a Daisy y Hazel jugar con los demás niños en la recepción, con sus alas de mariposa reflejando la última luz del día. A veces, el amor no llega a tiempo. A veces llega 17 minutos tarde, traído por dos niñas pequeñas que se niegan a dejarlo escapar. A veces, las mejores cosas de la vida vienen envueltas en caos, nata montada y cenas en obras. A veces entras en una cafetería buscando café y sales con una familia. Así son las segundas oportunidades. No siempre llegan como esperas, pero cuando lo hacen, cuando eres lo suficientemente valiente como para decir sí a la posibilidad desordenada, inesperada y hermosa de todo ello, es entonces cuando comienza la verdadera historia.